financiera y lo comenzamos con un coloquio titulado La educación financiera y la sostenibilidad. Y para ello contamos con doña Clara Plata, del Smart City Cluster de Málaga, doña Mercedes Luque, de la Universidad de Córdoba, doña Estefanía Lorente, de Deloitte, y como moderador contamos con don Andrés González, de la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Sin más dilación, don Andrés, le dejo el control. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Edufinés su amable invitación para participar en este 6º Congreso de Educación Financiera y en esta mesa redonda sobre educación financiera y sostenibilidad concretamente, pues contamos con la presencia de 3 personas de excelentes currículos, por cierto, en ese ámbito, que nos van a ilustrar sobre algunos de los muchos aspectos relevantes en esta cuestión y a los que quiero agradecer su participación. Son, por orden alfabético, y así están sentadas, Estefanía Lorente, Mercedes Luque y Clara Plata. Me van a permitir que haga una breve referencia a su currículum. Estefanía es graduada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad de Málaga. Es experta en asesoramiento fiscal y contable de empresas y tiene una maestría en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. En la actualidad trabaja en la firma Deloitte, con sede en Málaga, y se forma en el área de abogacía enfocada y en continuo aprendizaje en negocio sostenible y fiscalidad responsable. Mercedes es doctora en Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales, profesora en la Universidad de Córdoba, miembro del Consejo Editorial de diversas revistas internacionales en contabilidad social y ambiental, y su trabajo se centra en la divulgación de información sobre sostenibilidad y proceso de establecimiento de sus estándares. Es miembro de diversas sociedades, entre ellas Centro de Investigación en Contabilidad Social y Ambiental, Asociación Europea de Contabilidad y Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Por último, Clara es doctora en Física por la Universidad de Granada e Ingeniera Industrial por la UNED. Entre 2010 y el 21 ejerció labores de diseño y gestión de proyectos nacionales e internacionales en la Universidad de esta ciudad de Málaga, en temáticas como Smart Campus, innovación, emprendimiento y economía circular. En 2018 se incorporó al programa de Líderes en Economía Circular y desde 2019 colabora en el desarrollo de iniciativas también de economía circular, en este caso internacionales, en materia de agua y negocio circular en la empresa holandesa Ipstar Semilla, vinculada con la Agencia Espacial Europea. Desde noviembre del 21 ocupa el cargo de directora de proyectos en el Clúster Smart City de Málaga, en el que lidera las áreas de proyectos internacionales y economía circular. Como habrán advertido, efectivamente son personas con currículos excelentes. Como todos ustedes saben, en septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible y que lo definieron como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En esa agenda se sostiene que la educación financiera necesita fomentar aquellos conocimientos y habilidades que permitan a los que la reciben comprender y utilizar de la mejor forma posible los productos financieros con el fin de mejorar tanto su bienestar individual como el de la sociedad en que viven. Ahora, en 2023, estamos prácticamente a mitad de camino en el intento de aplicación y desarrollo de esa Agenda 2030 y posiblemente es el mejor momento para tratar las relaciones entre educación financiera y sostenibilidad, que es el objeto de esta mesa. A continuación, yo voy a ir formulando una serie de preguntas que desarrollarán Estefanía, Mercedes y Clara, y en todas ellas yo me voy a mantener como moderador, sin dar mi opinión. Si alguno de ustedes desea intervenir al final de cada una de esas preguntas, pues con mucho gusto le atenderemos. Y sin más circunloquios, pues comenzamos ya con las preguntas.
Y la primera que les planteo, y empiezo por Estefanía, ¿cuál es el vínculo que une la educación financiera con la sostenibilidad y por qué es importante? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación de esta mesa redonda, de la que me siento sumamente orgullosa de pertenecer y de estar acompañada de tan grandes profesionales. En segundo lugar, también me gustaría agradecer a todo el equipo EduFinet por la invitación a formar parte de esta mesa redonda y, por supuesto, a todo el personal que forma parte de la Fundación y el Banco Unicaja por dar impulso a este proyecto. Y ahora, sin más dilaciones, vamos a proceder a contestar a la pregunta que nos hace Andrés. Bueno, como sabéis, la educación financiera para el desarrollo sostenible es ya una tendencia mundial y para definir el vínculo que une esta educación financiera con la sostenibilidad podemos citar algunos hitos que se están llevando a cabo desde diversos ámbitos. Recordemos, en 2018, el grupo de expertos en finanzas sostenibles de la Unión Europea ya marcaba en su informe sobre finanzas sostenibles, destacaba la importancia de la contribución de las finanzas al crecimiento sostenible a través de la financiación de las necesidades de la sociedad a largo plazo, integrando los criterios ASG, que, como sabéis, son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Al respecto, pues pone en valor la educación financiera como un elemento esencial para empoderar al ciudadano en finanzas sostenibles. Y este informe fue el inicio de ese plan de acción en finanzas sostenibles que aprobó la Comisión Europea en 2018. Otro de los hitos también que marca este vínculo es en 2020 el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se pronunció a favor de las finanzas como una herramienta clave para el crecimiento sostenible. Por tanto, hay que reconocer que la educación financiera promueve y asegura los conocimientos y habilidades necesarias, facilitando a la sociedad las herramientas para desarrollar esas finanzas sostenibles. En palabras textuales de este secretario se dijo que sin educación financiera no se puede lograr la finanza sostenible. ¿Qué implica la sostenibilidad en este sistema financiero? Pues bien, implica integrar estos aspectos que comentaba antes, los aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el ámbito financiero, en las políticas y procesos que se desarrollan, así como en el diseño de productos que se ofrecen. Como he mencionado, para alcanzar el sistema financiero sostenible, la educación se configura como un pilar fundamental. ¿Y por qué es importante este vínculo? Pues por tres motivos muy sencillos. El primero, porque aborda la exclusión financiera, es decir, permite la igualdad de oportunidades a todo el mundo a proveer de conocimientos en finanzas. Aumenta la conciencia de la sociedad en finanzas personales, dirigiendo la inversión hacia criterios sostenibles. Y, finalmente, promueve el cambio de comportamiento, evitando así prácticas fiscales fraudulentas. En definitiva, la educación financiera se configura como una herramienta fundamental para empoderar al ciudadano. Es un pilar fundamental para el progreso económico y social. Resumiendo, educación financiera más sostenibilidad, lo que va a dar lugar a la mejor toma de decisiones en el ámbito financiero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y tener esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra idea y sugerencias y pensamientos sobre el vínculo de la educación financiera con la sostenibilidad. En lo que resta de 2023 y seguramente en parte del 24, influido por hechos como el encarecimiento de la energía y por un contexto inflacionario y subida de tipos, es un buen ejemplo del más revuelto que la educación financiera puede erigirse como una valiosa brújula con la que huir de conductas mayoritarias como las que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Yo pienso que una forma de que cada uno adopte sus finanzas personales o la de su negocio a la realidad y a sus necesidades concretas es un buen link con la educación financiera. A título más general, el mundo al que hoy nos conduce el ámbito climático, yo pienso que va a propiciar una transición no siempre lineal ni previsible
Uno en el que a veces atravesamos momentos complejos, pero también otros en los que la planificación financiera debe ajustarse a las nuevas condiciones del entorno, por ejemplo, como ocurre en la actualidad con la invasión de Ucrania. Es por eso que la educación financiera no puede ser una palanca de último recurso con la que ir adaptando nuestros conocimientos en el minuto previo o inmediatamente posterior a una perturbación imprevista. Debe ser un aprendizaje profundo, integrado en nuestra cultura y que además compartamos con nuestro entorno. Una actitud colaborativa con el medio ambiente con la que compensar, por ejemplo, el escaso énfasis en la educación financiera de nuestro currículum académico. Así que yo creo que la educación financiera nos puede volver más resilientes a nivel individual y colectivo en momentos inciertos. Además, en el ámbito concreto de la sostenibilidad, puede acelerar la adopción de criterios ambientales y sociales y la mejora de la gobernanza o criterios ASG, como ha comentado mi compañera. El motivo es sencillo. En la actualidad existe un quórum absoluto sobre los costes de reorientar la economía mundial en una dirección sostenible, costes que son inasumibles para los gobiernos y las entidades supranacionales. Ante esa constatación, el sector financiero está preparado para asumir ese papel, como quedó acreditado en la última cumbre del clima de Glasgow, la COP26. Ese compromiso se desarrolla a través de una amplia gama de productos, pero cada vez existe una mayor oferta de soluciones financieras verdes, como los créditos que premian la superación de metas ambientales y con un abaratamiento de sus costes. O pólizas, por ejemplo, especialmente diseñadas para el aseguramiento de proyectos relacionados con la eficiencia energética, la movilidad sostenible o eventos relacionados con el cambio climático o fondos que solo invierten en empresas concienciadas ambiental y socialmente. Estos productos solo tendrán un efecto transformador en el medio ambiente y en la sociedad si los individuos y las empresas a los que van dirigidos lo entienden, los contratan y los ponen realmente al servicio de sus transiciones verdes. Y eso requiere un esfuerzo en educación financiera por mejorar las competencias y las capacidades financieras de los agentes, especialmente de los adolescentes, que deberán estar preparados para contribuir a esa transformación digital y productiva con confianza. Adicionalmente, también quiero hacer hincapié a las pequeñas y medianas empresas, porque ese conocimiento y educación financiera facilitará la adopción de la nueva oferta de productos y servicios financieros sostenibles, que tienen además otra externalidad positiva: acelerar una apuesta por la sostenibilidad, que además, más pronto que tarde, va a exigirles la propia regulación de la Unión Europea. De modo que la educación financiera de nuestros pequeños empresarios, que son la columna vertebral de un país de pymes como el nuestro, es también una vía para que la sostenibilidad deje de ser un paradigma asociado a las grandes multinacionales y se convierta en una prioridad y en una fuente de ventajas competitivas de todo nuestro tejido productivo. Bueno, pues le cedo la palabra a mi compañera Clara. Muchísimas gracias. Bueno, me uno a los... Ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de mis compañeras por haber contado con mi presencia en este evento. Y bueno, como respuesta a la pregunta que nos hacen, yo querría cambiar un poquito el foco, porque ¿por qué iba a querer alguien recibir esa educación financiera, ¿no? Cuando se habla de todas estas políticas europeas, del cuidado del medio ambiente, la gente de a pie muchas veces puede no verse reflejada en esa educación y puede no verse reflejada en el impacto directo que puede tener esa educación sobre uno mismo. Creo que es importante empezar a personalizar cuál es el efecto que esa educación financiera puede tener. Porque cuando nosotros ponemos como motivo la mejora del medio ambiente, la contribución al descenso en el uso de los recursos, etcétera, etcétera, todo el mundo lo ve muy lejos, todo el mundo lo ve como algo que tiene un impacto muy lejano. Es importante hacer entender que al final saber utilizar mejor los recursos no es solamente algo que tiene un impacto en el medio ambiente y en la economía mundial, sino en la economía particular de cada uno.
Al final, aprender a usar mejor lo que tenemos es algo que en primera instancia nos afecta positivamente a cada uno de nosotros y como consecuencia, además, tiene un impacto positivo en el resto de todos estos factores de los que hemos estado comentando. Por eso creo que es bastante importante tener muy claro hacia quién nos dirigimos cuando esta educación se da. Es absolutamente directo, aunque a veces no lo parezca, el pensar en términos económicos y en pensar en términos sostenibles desde un punto de vista medioambiental, porque al final hacer bien las cosas en un sentido tiene un impacto directo en el contrario. Entonces, es importantísimo educar de esa manera, educar a todos los niveles y educar en el lenguaje de la persona que te está escuchando, para que ese impacto que tenga la educación lo vea como algo inmediato, no como algo que va a trascender o que va a tener un impacto global. Porque creo firmemente que eso es algo que empieza en cada uno de nosotros y todo el mundo tiene que encontrar la forma de empezar a aplicarlo en su día a día. Y la forma de hacerlo es hacer entender a todo el mundo que en primera instancia es bueno para ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Pues ahora la pregunta que planteo es no si es importante, sino cuál es el nivel de importancia de tener presente la estrategia de finanzas sostenibles en la educación financiera. Y empezamos en este caso con Mercedes. Bueno, no sé si conocéis, imagino que sí, la estrategia de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea ha desarrollado varias estrategias para hacer frente a los grandes retos de la actualidad. En concreto, la estrategia de finanzas sostenibles tiene como objetivo fomentar la asignación de recursos para financiar el crecimiento sostenible dentro de la Unión Europea para abordar el gran reto de la sostenibilidad. Esta estrategia se estructura en varios pilares legislativos que persiguen impulsar una agenda de cambio potenciando las finanzas como palanca fundamental en la reconfiguración del tejido empresarial. Esta estrategia de finanzas sostenibles afecta especialmente a las entidades financieras y los pilares son la propuesta de la Directiva sobre Divulgación no financiera. El primer pilar legislativo sería ese. Luego también existe lo que es la taxonomía de la información financiera y el tercer pilar es el reglamento de finanzas sostenibles. Son tres pilares que están interrelacionados entre ellos. Las entidades financieras pues, se enfrentan a importantes retos específicos al estar sujetas simultáneamente a los requisitos de la información de sostenibilidad derivados de estos tres pilares legislativos. Si analizamos los documentos legislativos y los documentos técnicos de estos tres pilares legislativos, podemos ver algunas de las dificultades a las que se enfrentan estas entidades financieras y para lo cual la información financiera será súper importante. Hay retos comunes para entidades financieras y para entidades no financieras, pero en concreto para las entidades financieras el primer reto se deriva de la heterogeneidad de las actividades realizadas por la entidad incluida dentro del término de entidad financiera. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una entidad de crédito que una empresa de inversión, compañía de seguros o gestora de activos. Como destaca el EFRAG, el European Financial Reporting Advisory Group, que asesora a la Unión Europea en el diseño de los estándares de la nueva regulación de la Unión Europea, pues cada una de estas actividades va a tener su modelo de negocio y formas particulares de controlar y gestionar los riesgos, así como de organizar y crear valor, y ello imposibilita la comparación de la información de sostenibilidad de la estrategia de finanzas sostenibles. Un segundo reto importante, yo creo que será el ciclo de reporte de las entidades financieras, debido a su doble papel general como usuarios y como preparadores de la información de sostenibilidad. Las entidades financieras necesitan acceder, con la nueva regulación europea, a los datos divulgados por otras empresas para poder elaborar sus propios reportes. Y el reglamento y la taxonomía piden a las entidades financieras que informen sobre la medida en que su inversión y productos están relacionados con actividades sostenibles. Y para producir esta información, estas entidades van a requerir de información de sus empresas participadas y de las empresas que financian, para poder evaluar los impactos de sus operaciones.
En este sentido, la accesibilidad de los datos es aún más difícil con esta nueva regulación europea porque las entidades financieras requieren de información de pymes para dicho fin. Como ha comentado el EFRAG, señala que las pymes son partes interesadas clave de las entidades financieras, ya que pueden depender de la financiación externa en forma de préstamos bancarios o de capital de empresas de inversión en algún momento de su desarrollo. Y algunas de las entidades financieras que respondieron al proceso de consulta plantearon sus preocupaciones por parte de esta cuestión debido a la dificultad de obtener datos de sostenibilidad sobre las pymes. Y bueno, estos son algunos de los retos que quería remarcar, pero hay más retos en cuanto a la adopción de la nueva regulación europea por parte de las entidades financieras, y para lo cual la educación financiera pues será fundamental. Le cedo la palabra a Estefanía. A Clara, vale. Clara. Estupendo, muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. A ver, para mí creo que es importante encontrar la forma adecuada de aplicar esta estrategia y me parece fundamental teniendo en cuenta primero qué es lo que se va a medir para aplicarla. La medición de la sostenibilidad es muy complicada porque hay muchos grupos, muchos conjuntos de indicadores que se pueden utilizar y no todos ellos funcionan de manera adecuada. Empresas de perfiles distintos funcionan de manera diferente y la sostenibilidad además tiene muchas derivadas posibles. Yo cuando hablo de economía circular en el ámbito de los modelos de negocio siempre hablo que no es un círculo, sino que son círculos dentro de círculos. Una empresa puede ser sostenible de manera interna, pero si no tiene en cuenta su cadena de valor completa y no estoy teniendo en cuenta cómo son, por ejemplo, sus proveedores o cómo se utiliza un producto al final de su ciclo de vida, su nivel de sostenibilidad baja. Entonces, me parece fundamental que para que una estrategia como esta tenga sentido, se tenga en cuenta la idiosincrasia de las empresas, se sectorice y se desarrollen grupos de indicadores que realmente sean realistas y que den que solucionen ese problema común sobre cómo medir y qué medir. Ocurre mucho también, por ejemplo, en ciudades. Cuando se habla de entidades, de ciudad, en realidad se puede aplicar a casi cualquier entorno. Por ejemplo, con cero emisiones, te encuentras con que no hay una normalización de lo que implica tener cero emisiones. Y se pueden utilizar muchas vías diferentes para compensar unos indicadores con otros, para quedarte con el grupo de indicadores que te interesa o para hacer que algo que no lo es parezca sostenible. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante a la hora de definir qué es lo que se va a considerar sostenible, qué es lo que se va a considerar verde. Porque si no, una estrategia como esta puede pasar de algo absolutamente útil, con resultados maravillosos, a algo que no sirva para nada. Entonces me parece muy importante que una estrategia como tal funcione, pero creo que es muy importante sentar una base sólida sobre la que poder construir lo que se solicita a las empresas después. Como sabemos, cada vez la sociedad es más consciente de las consecuencias que tiene nuestro actual modelo económico en el medio ambiente, en la sociedad y en la forma en la que vivimos. Por ello, y con un objetivo común desde diversos ámbitos y en concreto desde el ámbito internacional, se está reconociendo la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo sostenible. Materializando esto en las iniciativas que se han llevado a cabo, recordemos el Acuerdo de París para impulsar el cambio climático y así como la Agenda 2030 que da impulso a esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Pues bien, en este contexto, la sostenibilidad se constituye como un pilar fundamental, es un nuevo paradigma social, cultural y económico, es una nueva forma de pensar, un modelo para conseguir un desarrollo equilibrado entre economía, sociedad y medio ambiente. En definitiva, se trata de afrontar un cambio en la gestión económico-financiera. En este impulso hacia la sostenibilidad, el sector financiero juega un papel fundamental, ya que moviliza el capital, integrando la sostenibilidad en los procesos y gestión de riesgo y asesorando a los clientes con el propósito de promover este comportamiento socialmente responsable. Ahora bien, para alcanzar este sistema financiero sostenible
la educación se torna como un pilar fundamental. De esta forma, el sistema educativo, en todos sus niveles y en todos sus grados, debe incorporar la formación en aspectos económicos y financieros desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones responsables y con conciencia. De este modo, la educación permitirá hacer frente a los grandes desafíos que presenta la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones financieras. El primero de ellos es la concienciación. La importancia que presenta de valorar las decisiones financieras desde un punto de vista sostenible. A ello le sigue la comprensión, es decir, conocer los diversos productos y estrategias que se ofrecen en el ámbito económico-financiero aplicado a la sostenibilidad. Y finalmente, de nada sirve el conocimiento y la concienciación si no hay una acción por parte del ciudadano. Por ello, el último desafío es que haya una conducta real que permita poner en práctica pues, todo lo aprendido. En definitiva, tener presente la estrategia de finanzas sostenibles en la educación financiera permitirá asentar el compromiso social en materia de cultura financiera sostenible, dirigiendo las actuaciones y acciones de los diversos agentes involucrados al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y en este aspecto, en concreto, al objetivo de desarrollo sostenible número 4, esa educación de calidad al que todos, cada uno de nosotros, estamos llamados a contribuir. Muy bien, pues después de escucharos parece evidente para todos los que estamos aquí que es necesaria esa formación, pero ahora específicamente habrá que empezar por algún sitio. Así es que la pregunta es ¿quién o quiénes necesitan formación en sostenibilidad de manera apremiante y en qué ámbitos específicos? Y comenzamos con Clara. A ver, para empezar, todo el mundo necesita formación en estos ámbitos, empezando por la financiera. Me parece que una de las cosas que no se hace en los colegios es enseñar a los niños a gestionar, por ejemplo, temas económicos desde muy pequeñitos. El concepto de escasez es algo que los niños de hoy desconocen en su inmensa mayoría. Por desgracia, aún sigue existiendo quien está bastante metido en este asunto, pero en los colegios de hoy en día, si una goma se te pierde, al día siguiente tienes otra. Si se te gasta un lápiz o si lo pierdes o si se lo regalas a alguien, inmediatamente tienes uno que lo reponga. Y hay que empezar por ahí, hay que empezar por enseñar a todo el mundo a valorar lo que tenemos y a intentar que comprendan que en un momento algo tan obvio como que tú abras un grifo y haya agua puede dejar de suceder. Y damos por sentado un montón de cosas que para mucha gente todavía en el mundo, para empezar, no son realidades y que puede llegar un momento en el que sean cosas que no sean tan fáciles de conseguir aquí. Por otra parte, creo que dentro de esa necesidad de formación de todo el mundo, las entidades financieras tienen una labor muy importante. Primero de inicialmente ellos asumir ese concepto de la sostenibilidad no como un extra, sino como una parte fundamental de lo que tienen que conseguir transmitir a sus clientes. Y por otra parte también creo que es importante trabajar en cómo comunicar esa necesidad de la formación financiera junto con la sostenibilidad a la gente con la que trabajan. Tradicionalmente, creo que también viene motivado mucho por toda la legislación y todas las obligaciones que se han impuesto en materia de sostenibilidad a las empresas. Eso ha llevado a que las empresas vean la sostenibilidad como un esfuerzo económico, porque para llegar a los, a los requerimientos de tratamiento de residuos, a los requerimientos de disminución de gases de efecto invernadero, les ha supuesto tener que hacer una inversión que ha sido un coste. Sin embargo, hay que reeducarlas en el sentido de no es que tengas que aplicar esto, es que si cambias esta forma de hacer las cosas, esto que inicialmente para ti es visto como un gasto, se convierte en una inversión porque te va a suponer un reporte económico en un plazo de tiempo determinado. Entonces, esa formación se tiene que dar en todos los niveles, pero teniendo muy claro que cada nivel requiere de una comunicación, de un lenguaje diferente. Y es importantísimo encontrar el lenguaje adecuado para cada uno de ellos. Y creo, como decía, que las entidades financieras tienen esa labor
de encontrar la forma de comunicarse con los distintos estratos, con los distintos segmentos de la población con los que se comunican, con los que tienen interacción, y ofrecer a cada uno de ellos el mensaje adecuado para que vean la sostenibilidad no como un esfuerzo, sino como algo que les puede ayudar a mejorar desde muchos puntos de vista. Coincido totalmente contigo, Clara. Justamente estaba pensando que consideraba que la formación en sostenibilidad es fundamental en todo el mundo, ¿no? Al menos todos deberíamos de tener una base formativa en sostenibilidad. Pensemos que durante las diversas etapas de nuestra vida, incluso desde edades muy tempranas, estamos participando en la actividad económica. Ya desde el seno familiar se nos enseña a gestionar los ingresos, a administrar los recursos que tenemos, a priorizar gastos, a solicitar financiación cuando hay necesidades de ello. Es un reflejo, al fin y al cabo, de lo que vamos a realizar en un futuro en nuestra vida profesional. La actividad económica, como vemos, es inherente al ser humano. Y además, en los últimos años, también, como comentaba Clara, las empresas están adquiriendo un mayor protagonismo en este proceso hacia la sostenibilidad. Por un lado, pues se le están requiriendo exigencias desde ámbitos internacionales con el objetivo de que divulguen información acerca de la materia sostenible. Y por otro lado, también la propia sociedad está exigiendo que la estrategia empresarial se alinee con los criterios ASG. Por ello, considero que todos los profesionales que nos dedicamos al mundo empresarial, pues también se les requiere esos conocimientos y habilidades en materia sostenible. Ya lo decíamos al inicio, ¿no?, que sin educación y sostenibilidad no es posible alcanzar un sistema financiero sostenible. No obstante, sí es verdad que quizás hay un ámbito, ¿no?, en el que esta educación y sostenibilidad se torna más importante, y es el ámbito financiero. Los agentes que involucrados en los mercados financieros, las instituciones públicas, los profesionales que se dedican al sector bancario, todos ellos quizás se les exija con un grado de más importancia esa formación y sostenibilidad, en la medida en la que sus decisiones del día a día pueden canalizar el ahorro y la inversión hacia estos criterios ASG, movilizando los recursos y concienciando a la sociedad de la importancia de este desarrollo sostenible. Muy bien. Mercedes. Bueno, coincido con mi compañera absolutamente, creo que cada día es más importante y creo que es un reto, al menos, bueno, yo lo llevo un poco a mi ámbito, ¿no? En el área de, como profesora de Economía Financiera y de Contabilidad, yo sí que he hecho mucho de menos la formación en sostenibilidad dentro de este área de Economía Financiera y Contabilidad, y creo que es súper importante. De hecho, creo que no tiene sentido ya hablar de información financiera y de información no financiera, ¿no?, sino que es toda información que está integrada e interrelacionada entre ellas, ¿no? Y bueno, es un reto introducir dentro de los planes de estudio la sostenibilidad, porque tenemos un tiempo muy ajustado dentro de los grados universitarios, pero sí que sé que en algunas universidades pues, este tipo de asignaturas sobre información de sostenibilidad se ofrecen como optativas, y poco a poco se van poniendo en marcha máster sobre sostenibilidad y auditoría en el campo de la información no financiera, ¿no? Creo que es súper importante. De hecho, conozco un caso de un máster que se acaba de implementar este año en la Universidad de Burgos, y máster en aseguramiento y sostenibilidad. Y es que los profesionales están muy perdidos, yo creo, en el ámbito de la sostenibilidad. Profesionales que vienen del mundo de la educación, de las finanzas, perdón, y que se encuentran de pronto con este tsunami regulatorio del que se habla, ¿no?, y que no saben cómo afrontar tanta información. Y bueno, pues en este contexto yo creo que es súper importante que se fomente este tipo de educación, que se complemente con la información que se recibe después de un grado, ¿no?, porque es importante no solamente que se formen en sostenibilidad, sino que construyan enlaces con otro tipo de profesionales de otro perfil, porque, por ejemplo, hoy en día un informe de auditoría o de aseguramiento, como se llama, ¿no?, el informe de auditoría de la información no financiera,
es imposible que alguien del mundo de las finanzas o del mundo de la contabilidad financiera pueda llevarlo a cabo. Necesitan colaborar con otro tipo de perfil, más medioambiental o incluso ingenieros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que estamos en un momento de cambio en el que cada vez se va a ver menos alejada la conexión entre formación de sostenibilidad e información financiera, sino que debe haber una integración y trabajar en esa senda. Pues por lo que hemos oído, parece que estáis todos de acuerdo en que sí se necesita formación, pero citáis fundamentalmente tal vez en ámbitos como la empresa, la universidad, másteres. Y yo os pregunto si es importante impartir conocimientos financieros y de sostenibilidad en el sistema educativo anterior a la universidad. Y si es así, ¿desde qué edad consideráis que es preciso comenzar? Y comenzamos contigo. Por supuesto que es importante impartir conocimientos en finanzas y sostenibilidad antes de entrar en la universidad. Sabemos que el crecimiento de un país se mide por la calidad de su sistema educativo. Ya es una realidad el crecimiento en la demanda que está habiendo ahora en la actualidad ya no solo en el ámbito financiero, sino también de responsabilidad social corporativa, ética y sostenibilidad. Entonces, como ya apuntaba antes Clara, es fundamental que este conocimiento ya se tenga desde el seno familiar, ¿no? Desde edades tempranas, que tengamos conciencia de la importancia que tiene la sostenibilidad y las finanzas en el desarrollo profesional y personal de una persona. Y os pongo un ejemplo para que entendáis lo que os quiero transmitir. Si una madre le da a su hijo X dinero y le dice, con este dinero vas a tener que gestionar esta semana. Ese niño ya está aprendiendo a gestionar esos recursos que tiene y en un futuro, cuando sea profesional, ya sabrá la importancia que tiene y el valor de aplicar correctamente la finanza sostenible. Y desde el ámbito de la sostenibilidad, pues si ya una madre está enseñando a su hijo, por ejemplo, a reciclar, cuando ese hijo crezca y se desarrolle profesionalmente, ya va a tomar decisiones conociendo la importancia que tiene y las implicaciones que va a suponer eso en el medio ambiente. Por tanto, yo considero que esta educación viene ya desde la familia. La familia es un pilar fundamental para nutrir al educando en conocimientos tanto financieros como en materia sostenible. Pero claro, esto una persona va desarrollándose a lo largo de varias etapas de su vida. Por tanto, también los centros educativos tienen un papel muy, muy importante. Lo que me vengo a referir que debe haber una sinergia entre la familia y los centros educativos, con el objetivo de que los educandos reciban una formación completa. Y si me permitís, cuando hablo de educación completa me refiero a una educación íntegra. Es decir, que no solo hay que formar a los educandos técnicamente, es decir, en aspectos financieros y en aspectos sostenibles, sino que también es muy importante educarlos en valores, como respeto, solidaridad, responsabilidad, con el objetivo de que cuando intervenga en el desarrollo profesional y en el mundo financiero y sostenible, sea consciente del impacto que va a tener sus decisiones, no solo en uno mismo, sino también en el entorno. Por tanto, en definitiva, resulta fundamental que desde el ámbito familiar se enseñen los conocimientos básicos en finanzas y sostenibilidad, pero que eso también se complemente con la educación en los centros educativos a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo profesional de una persona, ya que solo así se podrá tomar decisiones en sostenibilidad y finanzas de una forma consciente y responsable. Muy bien. Mercedes. Bueno, yo también coincido con mi compañera la importancia de la sostenibilidad desde edad muy temprana. Creo que es un reto importante y creo que no se hace.
Pero sí es que es cierto que desde edad temprana se debería de impartir este tipo de educación. Creo que es muy difícil porque ni siquiera veo que se le dé la importancia necesaria a la educación financiera como para pensar en que pueda haber educación sobre sostenibilidad, ¿no? Pero es quizá una tarea complementaria por parte de la familia, por parte del entorno, poner ese granito de arena, ¿no?, en los más pequeños y enseñarle el valor de los recursos, de los retos a los que nos enfrentamos hoy en la actualidad en cuanto a sostenibilidad. Y bueno, yo confío en que las nuevas generaciones, yo sí que noto un cambio entre mi generación quizá y las nuevas generaciones en cuanto a la concienciación de la sostenibilidad. Yo creo que cada vez son las nuevas generaciones más conscientes de la importancia de la sostenibilidad y bueno, pues en ese sentido estoy feliz y creo que estamos ante un cambio de paradigma en ese sentido. Bueno, como hemos comentado, obviamente la respuesta es sí, es fundamental. De hecho, pienso que la sostenibilidad es una vía y una herramienta maravillosa para enseñar educación financiera. Y los colegios ofrecen una oportunidad muy buena de dar este tipo de lecciones a muchos niños a la vez. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una experiencia muy bonita que conozco que se hizo en un colegio es algo tan simple como colocar un pluviómetro que permita a los niños conocer cuánto ha llovido a lo largo de un año en un área determinada. Si tú comparas lo que ha llovido y les cuentas a los niños, mira, este que es un tanque que tenemos aquí, mirad lo que hemos gastado de agua al año, los niños pueden ver lo que llueve y lo que se gasta en un colegio. Y están palpando, están teniendo una experiencia directa con el uso de un recurso y la disponibilidad que ese recurso tiene. La dificultad de transmitir este tipo de cosas a los niños es un poco lo que hablábamos antes. El tema de contar las cosas desde una perspectiva que ellos puedan percibir. Porque los niños son muy inmediatos. Tú tienes que tener algo que ellos vean, palpen, con lo que trabajen. Y creo que la sostenibilidad te ofrece esa forma de entender ese concepto de las cosas se gastan. Porque ya no es una cuestión de reciclar. Cuando reciclamos algo, lo hemos usado, lo hemos agotado y estamos viendo qué hacemos con el residuo. Yo creo que hay que traerse el problema al principio. No es una cuestión de ver cómo reciclamos, sino de ver cómo gastamos menos y cómo usamos mejor. Y hay muchas formas de hacer entender a los niños eso desde los colegios. Entonces, como tú comentabas también, Estefanía, es una cuestión no ya solo de educar a los niños, sino de educar a los educadores, a enseñarles esas nuevas vías, a trabajar en la didáctica de la sostenibilidad, porque al final, y creo que esto también se ha repetido varias veces, la sostenibilidad en sí mismo es economía. Entonces, utilizando desde una primera perspectiva la sostenibilidad como una herramienta, podemos enseñar mucho de cómo mejorar las finanzas. Y quizá eso es algo que no se hace con esa perspectiva siempre en los colegios. Así que creo que hay una vía de trabajo bastante interesante. Muy bien. Y ya por último, porque se nos acaba el tiempo, os voy a hacer una pregunta para que respondáis muy brevemente. Es una pregunta doble. Primero, si podríais citar un programa que haya combinado exitosamente educación financiera y sostenibilidad. Y segunda es si queréis hacer un resumen de lo que habéis intervenido hoy, pero es muy breve. Empezamos por aquí. Muy bien. Bueno, yo desde el ámbito académico, que es el ámbito que manejo, sí que conozco alguna institución que ha desarrollado algunas iniciativas en el ámbito financiero vinculado con las finanzas sostenibles. Y la institución es Pensive, por si alguien no la conoce, es la plataforma de encuentro en inversión socialmente responsable que intenta fomentar la integración de los criterios ASG en las políticas de inversión. Este foro es colaborador con el Plan de Educación Financiera que impulsa la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España
y colabora, pues PENSI colabora todos los años con ese plan. Y en esta colaboración pues desarrolla varias iniciativas, por mencionar algunas. La primera de ellas es un curso que promueve los conocimientos en inversión socialmente responsable, donde se define el ahorrador sostenible, se explican los principales aspectos en inversión socialmente responsable y los avances regulatorios en la materia. Otro de los programas que también se lleva impartiendo desde 2019 es un programa formativo de desarrollo de graduados en inversión socialmente responsable. El objetivo es pues, formar grupos de educandos interesados en la materia sostenible y ir fomentando entre ellos los conocimientos en finanzas y sostenibilidad. Y derivado de este programa, pues también nace una tercera iniciativa que se denomina Back to School, que consiste en los profesionales que se dedican ya al mundo de la inversión socialmente responsable, vuelven a los centros educativos donde estudiaron y comentan su experiencia en Spainsif acerca de la inversión socialmente responsable. Son programas que se llevan realizando varios años, por tanto, el éxito de los mismos yo creo que está asegurado. Y por recapitular un poco lo que queremos transmitir hoy aquí en esta mesa redonda es la importancia de educar no solo en finanzas y sostenibilidad, sino también en educar a la persona desde la ética, ¿no? Desde los valores, porque solo así se podrán tomar buenas decisiones financieras enfocadas hacia la sostenibilidad. Bien. Muchas gracias. Clara. Muy brevemente, quiero hablar de una iniciativa concreta que tuve la suerte y el orgullo de poder dirigir hace un par de años, que fue una academia de economía circular que organizamos en el marco del proyecto eCity, que es una iniciativa en la que participan Endesa, el Ayuntamiento de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía, que tiene como finalidad convertir al Parque Tecnológico en un entorno autosostenible energéticamente y circular. Esa academia tuvo como finalidad transmitir y enseñar a las empresas del parque lo que consiste en la economía circular. Y no hay que olvidarse de que economía circular tiene como primera palabra economía. El primer bloque de trabajo en el que trabajamos fue precisamente un trabajo sobre modelos de negocio circular. Y fue una experiencia muy bonita tener la oportunidad de ver a gente levantar las cejas de repente cuando les plantea formas de reconducir determinados aspectos de su empresa desde un punto de vista sostenible y que siguen siendo igualmente válidos desde el punto de vista económico. Así que no me extiendo más, fue una experiencia muy bonita y creo que realmente conseguimos algo tremendamente difícil y tremendamente necesario, que es cambiar mentalidades. Así que es una iniciativa de la que estoy particularmente orgullosa. Y como resumen, bueno, ya lo has resumido muy bien tú, pero simplemente la educación financiera es fundamental a todos los niveles y siempre muy enfocada al público que está recibiendo esa formación. Hay que encontrar la manera de que esa educación financiera no se vea como un objetivo para contribuir a objetivos de otros, sino que sea algo que alguien pueda disfrutar desde el primer momento en el que empieza a ponerlo en marcha. Para mí ese sería el mensaje más importante. Bueno, a mí me gustaría comentar una iniciativa que ha llevado la Universidad de Salamanca. Se trata de un experimento que se han hecho en distintos centros educativos de Castilla y León y el objetivo de esta iniciativa ha sido medir la efectividad de una simulación que se basa en el aprendizaje activo como una estrategia docente para impartir educación financiera. Me consta que esta iniciativa ha sido bastante exitosa y bueno, que tras una medición de los resultados pues se ha podido constatar un impacto significativo en la mejora del aprendizaje en educación financiera. Y por resumir un poco lo que hemos comentado y tal, me gustaría señalar simplemente una frase, ¿no? Educación financiera como elemento mediador en la financiación de la sostenibilidad. Es decir, educación financiera como elemento mediador en la implementación de retos fundamentales como es la estrategia de finanzas sostenibles y sus diferentes pilares legislativos. Muy bien, pues con esto damos por finalizada la mesa redonda. Le agradecemos a todos los presentes su asistencia y yo se lo agradezco además a Estefanía, Mercedes y Clara por su excelente participación. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos, ha sido muy interesante. Es más, creo que hemos tomado muchas notas para seguir desarrollando la línea que tenemos en EduFinet, que probablemente se llame EduFiGreen, lo voy adelantando desde ya, acerca de sostenibilidad, aunque ya nosotros ya lo estamos incluyendo en nuestros programas. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí y espero veros pronto. Gracias. Paramos 5 minutos y continuamos con la siguiente ponencia. Gracias.